Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Sean todos bienvenidos. Bueno, tenemos otra serie de clases, claro, serie de clases cortas sería, porque no, de hecho no tengo que alargar demasiado los videos ni tampoco los contenidos porque tenemos un encuentro al menos así virtual cada 15, ¿verdad? Cada 15 días. Entonces ahora vamos a encontrar una de las partes más importantes también de la antropología, donde nos preguntamos por qué realmente es importante la antropología en estos tiempos y siempre, ¿verdad? Y cuál es su perspectiva y su comparación con las otras ciencias, así de forma rápida. Este, etimológicamente el concepto de antropología, como hemos dicho, ¿verdad? Del inicio de la clase, se compone por el vocablo hombre y conocimiento. Este, como organismos vivos, no solo somos resultado de emociones, no solo somos resultado de genes, de clases sociales o ideologías políticas, más que algo específico, un ser humano es una sumatoria de todos los aspectos. Esto es muy importante a tener en cuenta, justamente como hemos hablado en una de las clases, no es querer simplificar demasiado lo que es el ser humano, ¿verdad? A veces nos podemos entrar en ese error de querer simplificar el ser humano, de querer opinar o explicar de forma tan simplística los hechos humanos o los accidentes o, o las cosas que le van pasando al ser humano en el curso de la vida. Entonces, cuando es un error muy evidente, ya cuando tenemos unos conocimientos mínimos de lo que es la ciencia, en especial la ciencia de la antropología. Bueno, la antropología observa desde el interior. Cuando hablamos del interior, hablamos del interior de la sociedad, del interior de la cultura, del interior del ambiente, del ser humano, de esa comunidad, de esa sociedad. Entonces, esa es una de las características que lo diferencian a un antropólogo, ¿verdad? Él hace sus observaciones científicas, lo hace desde dentro misma, o sea, dentro mismo de la sociedad. O sea, algunas veces el antropólogo se limita a observar el fenómeno bajo estudio, observación pura. La mayoría de las veces no solo observa, sino que también participa. Los grandes antropólogos participan con los pueblos para tener una visión un poco más objetiva. Eso es muy importante. Mientras que en otras ocasiones observa y participa sin que nadie sepa que hay una observación desde adentro. Es muy importante porque ahí sabemos que, no, que las conductas van a ser lo más natural posible. Entonces, todas estas técnicas, todas estas cualidades, tiene las técnicas de observación de un antropólogo que entra, que trata, que como hablamos las clases anteriores, pues, del relativismo cultural o de la etnografía, tratar de ver a los otros seres humanos como desde una visión más objetiva posible. Entonces, es un trabajo científico del antropólogo, observar fenómenos del mismo fenómeno, o citando, como dice el Clear Fides, estudiar aldeas en aldeas, brinda una imagen muy distinta que si lo observamos desde un laboratorio. Estar en el lugar de las interacciones por el tiempo no es lo mismo que formar parte de esas interacciones por un largo tiempo. Hoy no hay ciencia social que no recurra a la observación participante como método de recolección de datos. No obstante, la antropología ha sabido amaestrarla y sacarle provecho desde que se fundó como disciplina. Gracias a su desarrollo, la antropología ha podido estudiar diversos fenómenos muy cerca, incluyendo el espionaje. Sin duda alguna, observar un grupo humano, desde el mismo grupo humano, en convivencia, nos dará una imagen más objetiva posible, claro, ¿verdad? Que si lo observamos desde algún escritorio o desde lejos, o solamente que si lo estudiamos de los libros, ¿verdad? El valor de la etnografía es una mirada holística, ¿verdad? Es muy importante la mirada holística que tiene la antropología. Primero comenzamos con la observación directa, con la observación participativa, de luego una mirada, ¿qué es lo holístico, verdad? Desde la antropología, antes que analítica, la antropología es sintética. Los antropólogos, antes de descomponer las partes de un fenómeno para estudiar, ¿sí?, prefieren relacionarlas todas entre sí. Y todo tiene relación desde la antropología. A primera vista,
puede parecer un despropósito epistemológico, considerando que analizar es parte esencial de la investigación científica, pero no es que la antropología no analice, sino que su objetivo es aprender al fenómeno observado tal y como es, tal y como se muestra. Cuando el antropólogo estudia un problema específico, por ejemplo la pobreza, ¿sí? o elección de pareja en cualquier cultura, cualquier sociedad, eso es muy importante porque todos los fenómenos estudiados por desde las ciencias sociales son complejos. No solo considera factores determinantes como modelo económico o la personalidad, entre otros, sino que también otros o muchos o todos, ¿verdad?, los aspectos que son capaces de influir en ello. Por eso justamente a veces la repetición tan, o sea, sin sentido de mucha gente que no tiene academia, y otras infelizmente que sí, que dicen, por ejemplo, que la pobreza pasa por una cuestión solamente de voluntad. De que el ser humano, el paraguayo, cuando citando al paraguayo directamente, por ejemplo, es pobre porque quiere ser pobre, ¿verdad? Y si no lo dice así directamente, uno entre líneas, cuando uno está opinando sobre ciertos rasgos de grupos sociales que están en la marginación, se entiende y se sobreentiende, ese es el pensamiento de mucha gente que quiere simplificar de forma totalmente equivocada y de forma anticientífica los fenómenos humanos. Al estudiar la pobreza no solo estudiará cómo esta se ve determinada por el modelo económico, sino también por el desarrollo urbano o el nivel educativo, entre otras montones de cosas, ¿verdad?, que sirven como variables. Podemos meter nutrición, podemos meter una serie de cosas, inclusive la cuestión cognitiva. eh, claro, por supuesto que también la voluntad, obviamente, ¿verdad? Asimismo, en referencia a la elección de pareja, no solo se interesará por la personalidad, sino además por los valores, los atractivos físicos, la inteligencia, los parámetros de belleza, entre otras cosas, independientemente de cada cultura, ¿verdad? Mediante una imagen panorámica, esta hay que subrayar con pincel amarillo, que es la visión holística. El antropólogo observa el bosque en vez de solo los árboles, ¿sí? Según Malinowski, ¿verdad?, el etnógrafo que se proponga estudiar solo religión o bien tecnología u organización social por separado, hay que entender, delimita el campo de su investigación de forma artificial y eso supondrá una serie de desventajas. Una serie de desventajas también podremos decir, porque para muchas ciencias es importante la delimitación, la separación o la o separar en partes para un estudio más analítico, pero para la antropología supone una verdadera desventaja porque hay ciertas cuestiones que se te va a perder o que te va a evitar que tu análisis sea más objetivo y más completo si es que estudiamos el fenómeno social, cultural, desde todas las aristas y de todos los puntos de vista. Por eso es importante el trabajo de la antropología, la naturaleza omnipresente de la cultura. Significa, aparte que de la ciencia total del hombre, la antropología también es conocida como la ciencia de la cultura. No obstante, aunque la cultura no constituye su objetivo primigenio de estudio, ¿eh?, sino el medio a través de la cual estudia al ser humano, hay que entender bien. Nosotros vemos que tenemos como cátedra de la antropología social y cultural. La antropología le ha brindado un nuevo significado a la cultura y de eso hablamos en un apartado especial que fue una clase entera que solamente hablamos de esto. A mediados del siglo XVIII, la noción de cultura, ¿verdad?, se refería al conocimiento moderno e ilustrado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y hasta ahora mucha gente, obviamente que la gente que no está en la academia va a tener una visión así muy limitada de lo que es cultura, de las ciencias sociales. No fue necesario mucho tiempo para demostrar que las llamadas sociedades primitivas también tenían cultura. O sea, la antropología ha demostrado innumerables veces y un sinfín de veces que la cultura acompaña a todas las sociedades y a todos los hombres. En síntesis, hay dos maneras de coincidir la cultura. Como totalidad, que eso es muy importante y tratamos de definir, ¿se acuerdan?, la cultura en una de las clases. Y
y es una totalidad, es una definición muy interesante, es decir, como variable aplicable al resto de las disciplinas, al concebirla como una totalidad compleja e histórica, los antropólogos estudian la cultura desde el interior y se resisten a tratarla como una variable independiente, no se puede separar, no la sociedad y la sociedad que estudia de la antropología no se puede estudiar separadamente de la cultura, o no se le puede, no, la cultura no puede ser una variable independiente porque es totalmente dependiente de ese sistema o de cualquier situación, de cualquier comportamiento humano. Es muy importante siempre tener presente su cultura para entender, para estudiar, para tratar de mirar o analizar a otras sociedades o a otros seres humanos. Es importante no separar al ser humano de su cultura. Sin querer esto, obviamente, ¿verdad? No hay necesidad ni de repetir eso. Eh, Sin querer entrar en el relativismo también. ¿Sí? Esto conlleva a lo que la antropología considera los fenómenos bajo análisis como fenómenos culturales, al ocurrir dentro de marcos culturales que los posibilitan y lo explican. Nosotros no podemos decirnos que es algo normal o anormal estudiando o mirando desde nuestra visión. Obviamente, si vamos a relativizar, como nosotros decir que un delito, por ejemplo, es normal en un pueblo, porque es su cultura, tampoco caer en eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que el tratar de ver, o sea, analizar, de estudiar a las sociedades, no estoy hablando de una sociedad muy primitiva, ni mucho menos o muy alejada, sino que de nuestros propios vecinos, ¿verdad? De los países vecinos, de las sociedades vecinas, o de nuestros propios nativos, ¿verdad? O de los propios, de las propias personas que migraron, o de las colonias que habitan, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro apartamento, en nuestro país, ¿verdad? Inclusive desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, lingüístico, etcétera, etcétera. A este respecto es más atinado decir que la antropología no estudia la cultura, sino que las culturas. ¿Sí? Las culturas, siempre es las culturas. Como no existe una cultura, entre comillas, normal, única, porque eso sería una visión etnocentrística o etnocentrista, perdón, de, de las sociedades. Ya que dicha pluralidad admite que no estamos solos en este mundo. Cuestionamiento radical de la racionalidad occidental, entre comillas, el que somos racionales, o sea, que somos normales. Es muy importante también acá un poco hincapié a que gracias a o sea, al descubrimiento de, entre comillas, de nuevos mundos o de más culturas, la expansión humana, etcétera, etcétera, nos fuimos dando cuenta de poco que no somos tan racionales como creíamos ser los occidentales. ¿Sí? Para el antropólogo Joseph Henrich, ¿ya? Parte de las investigaciones sobre el comportamiento humano y la psicología supone que todos comparten los procesos cognitivos y afectivos más fundamentales, lo que nos une, lo que nos iguala, ¿sí? Y que los resultados de una población son aplicables en todos los ámbitos. Mientras muchos científicos ven la generalización como un logro, el antropólogo es cauto. Somos cautos, debemos ser cautos siempre. La única manera de generalizar sobre el ser humano es mediante un profundo conocimiento de la diversidad humana. Esto es muy importante. La única forma de generalizar a los seres humanos es conociendo profundamente la diversidad humana. Creo que es algo un poco imposible, ¿verdad? Conocer a profundidad la diversidad humana, pero sí entender que hay diversidades humanas y que esto lo debemos a la antropología, porque nos explica, nos muestra de forma científica que hay que verle y estudiarle al ser humano desde su diversidad. ¿Sí? Resultado, no somos tan racionales como creemos. ¿Sí? Al exponer el lado más exótico, hay que encomillar todo, ¿verdad? Primitivo y salvaje de los otros, también nos expusimos a nosotros mismos, claro, como humanos. ¿Sí? Parafraseando a Bruno Latour, nunca fuimos modernos. Hoy, el respeto de la diversidad sociocultural constituye el axioma de una justa vida en sociedad. Si la psiquiatría, entonces habló también en las clases de psicología, desmitificó al loco,
o lo normal o lo anormal, la antropología desmitificó al otro y al mismo tiempo a nosotros. No hablo nosotros, habla de la sociedad occidental. Y por último, una ciencia comprensiva, es muy importante esta palabra comprensiva, subrayenlo, píntelo en amarillo, del ser humano. El trabajo del antropólogo es no solamente analizar, demostrar cosas desde un punto de vista analítico, sino que tratar de comprender a profundidad. ¿Sí? Para Heinrich, reconocer el potencial de la diversidad humana no significa renunciar a la búsqueda de la naturaleza humana. Al contrario, muy al contrario, este reconocimiento ilumina un viaje hacia la naturaleza humana que es más emocionante, más complejo y más consecuente de lo que se ha sospechado anteriormente. La antropología se distingue por subir un peldaño más en la investigación social, la comprensión, subrayenlo, y dado que uno no puede comprender a una neurona, uno no puede comprender a un gen, o uno no puede comprender a un trauma, lo único capaz de ser comprendido es el ser humano como tal. ¿Sí? De ahí que muchos antropólogos eviten extrapolar conceptos surgidos en el occidente, intercambio, transgénero, estrés, coima, líder, etc., para emplear las categorías nativas de Kula, Potlatch, Bushma, etcétera, etcétera. Son no podemos nosotros decir así directamente o traducir directamente el lenguaje, porque no es la misma visión, ¿verdad?, conceptual. Y es que para comprender hay que reflexionar y por momentos hasta callar. Es mediante la comprensión que se configura el fin supremo de la antropología. Un trabajo muy profundo, un trabajo muy científico. Para la antropología es la comprensión profunda del ser humano. Sobrevivir esa frustrante lucha interna, pero necesaria hoy más que nunca, entre el saber y el no saber, entre el todo y las partes, entre el otro y el yo. ¿Sí? Ninguna de ellas se excluye. ¿Sí? Entonces, culminando de esta manera, concluyendo, cuando volviendo a nuestro tema, podemos estudiar cualquier cosa, la corrupción, la pobreza, podemos estudiar, o sea, la forma en que manejamos, la forma en que acatamos las leyes, la forma en que somos peatones, la forma en que somos, dejamos en los baños públicos, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas cuestiones, estos fenómenos sociales, sería muy importante siempre analizarlo a profundidad, de una comprensión profunda desde la antropología y nunca, 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 nunca caer en el error, en el típico error, ¿verdad?, de personas sin academia que quieren simplificar al ser humano o los comportamientos o los fenómenos sociales y humanos. Bueno, para culminar, nunca olviden hacer el bien sin mirar a quién. Muchas gracias por su atención.